Hola, bienvenido nuevamente a este curso de admisión 2023. Este es el curso de Lengua y Literatura para Bachillerato. Me complace darles esta bienvenida nuevamente porque nos acercamos a estudiar nuestro último tema. Y bueno, está muy cerca el examen de admisión. Ahora vamos a ver el tema número 4, análisis y comprensión de textos dramáticos. Bueno, tratemos de recordar un poco. ¿Qué es un texto dramático? A ver qué tenemos de definición. Es una obra escrita sobre conflictos de los seres humanos, para ser representada por medio de personajes que dialogan sobre un escenario. Es decir, que un texto dramático en realidad no está destinado para que sea leído, sino para que sea representado en un escenario, en un espacio en el que asistirá el público a verlo. Bien, entonces, ¿qué pasa con este tipo de literatura dramática, teatral, que nosotros debemos leer? Por ejemplo, en todo noveno grado, que hay muchas obras que pertenecen a este género. ¿Por qué las leemos y por qué no las vemos? Bueno, no las vemos porque tendríamos que ir a buscar un teatro en el que haya una función de esa obra, ¿verdad? Y las leemos porque, al igual que la demás literatura, tiene un mensaje, tiene muchas enseñanzas, tiene relación con su contexto de producción. Es decir, que al ser una obra publicada por un autor en una época en específico y en una región en específico, ese texto tiene características de ese contexto. Es por eso que la literatura, y en este caso los textos dramáticos, nos transportan a una época en un sitio en especial, con ciertas características. Así que vamos a dar un pequeño viaje en el tiempo a aquella época de William Shakespeare. Bien. Tal vez algunos hayan visto alguna película de Shakespeare, tal vez Hamlet, Shakespeare enamorado, o hay otras que no necesariamente tienen esos títulos, pero retoman las historias de este gran poeta y dramaturgo inglés. Muy bien, veamos. En este tema vamos a profundizar un poco sobre la comprensión de un texto dramático. Hemos visto qué es uno de estos textos y ahora vamos a ver qué es leer. Yo sé que todos sabemos o tenemos una idea, una definición de qué significa este verbo. Bueno, esa es una de las acciones principales que nosotros realizamos para descifrar un mensaje. También lo hacemos a través de la escucha, pero también lo hacemos leyendo. Y es muy difícil porque algunas personas son de una inteligencia auditiva, es decir, que se les facilita mucho comprender una información cuando alguien más se la dice o cuando alguien la escucha, entonces la retienen en su mente. Es más fácil recordar de esa forma. Pero leer, ¿qué es? Bueno, leer es tener un texto en nuestras manos y descifrar ese código, ese mensaje en cualquier idioma que esté escrito. A ver, la comprensión de una lectura solo se puede dar si el lector conoce en primera instancia el significado de la mayoría de las palabras. Bueno, miren qué curioso es esto. Solamente podemos tener una lectura enriquecida y productiva si conocemos todos los términos que ahí aparecen. Pero a su vez, solamente leyendo es como ampliaremos nuestro vocabulario y lograremos leer todo tipo de textos en los que ya conoceremos muchas palabras, tal vez palabras complicadas por el tipo de lectura ante la que estamos. Así, tenemos que en el proceso de lectura intervienen dos integrantes, el texto y el lector. Es decir, que se pondrán en juego todos esos saberes, toda esa información del contexto que les mencionaba, de ese momento y ese sitio donde se escribió esa obra. Pensemos en Shakespeare. Él es un poeta dramaturgo inglés. ¿Cómo era la época de este señor? ¿Cómo era Inglaterra en ese momento? ¿Qué influencia del entorno había en él?
cómo era su situación económica, la situación social del país, la política. Todos esos aspectos tienen influencia en un libro, en una historia. Es como si nosotros nos dedicáramos a escribir. Si lo hacemos pensando en nuestro entorno, es inevitable escribir acerca de lo que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo si tenemos nuestros ojos abiertos a ello. Por ejemplo, podríamos escribir un cuento breve. ¿Y de qué lo haríamos? Tal vez podríamos escribir un cuentito escolar con temas de algo que suceda comúnmente en el colegio, en la escuela, entre compañeros, a la amistad, tal vez un noviazgo juvenil, el amor, tal vez otros temas ya más complejos como una crisis existencial, como el no saber hacia dónde vamos, qué queremos estudiar, nuestro propósito, quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, quiénes queremos ser. Hablaríamos sobre eso, porque eso es lo que nos preocupa, sobre todo a nosotros por el lugar donde nos encontramos, el momento y por quiénes somos y qué queremos. Y ahí tiene mucho que ver nuestra edad, nuestro género, nuestra orientación. Absolutamente todo se pone en juego y se demuestra en la literatura. Bueno, con esto vemos que leer no es simplemente saber unir algunas letras y, esta palabra significa tal cosa y esta otra, y unidas significan esto otro. Suena bastante complejo si lo ponemos de esa forma, pero no. Leer incluye otro proceso que es comprender, porque a veces leemos un mensaje, no le prestamos atención, leemos una publicación, una noticia, digámoslo así, una noticia. Y, sí, la escuché, pero le puse realmente atención, comprendí de qué trataba, pensé cuál podría haber sido la intención de esa noticia. No, pues eso ya es comprender. Leer es decir, la comprensión es una lectura, solo se puede dar si el lector conoce en primera instancia el significado de la mayoría de las palabras. O sea que si yo me aprendo un diccionario, ya sé leer. Muy bien, excelente. Pero no sé comprender, porque solamente leer pertenece a un nivel muy básico de la comprensión lectora. Vamos a ver que la comprensión lectora tiene 5 niveles, en los que 3 son los que más se estudian y sobre todo los que se enfocan en la educación, por ejemplo, porque ya los otros vienen más adelante, que se trata de la creatividad, tanto en cosas bonitas, ornamentadas, novedosas, así como en el hecho de crear. Vaya, entonces, ¿qué es comprender? Hemos visto que es leer, y bueno, aquí pueden ver que se repite la idea. Comprender va más allá de leer. Es el proceso mental mediante el cual se asimila lo leído. Se piensa, se razona y se otorga un significado. Este proceso implica el reconocimiento de información previa que se actualiza con la nueva. O sea que para comprender yo tengo que saber por lo menos un poquito acerca de ese tema. Y luego cuando leo y amplío, y leo más y continúo ampliando, voy a poder adquirir esa información. Mi cerebro la va a asimilar porque ya no es totalmente nueva. Va a ser más fácil porque ya conozco un poco sobre eso y digo, ya veo, por eso es que tal cosa pasaba así. Existe una relación entre eso. Entonces, de esa forma es más fácil. A ver, tenemos acá factores que desempeñan un papel importante en la comprensión lectora. Y se dividen en 3 factores que he considerado los primordiales para mostrarles en este breve curso. Y a su vez, les muestro los niveles de comprensión lectora, que son 3. Empezando por el más básico, el que está hasta abajo, el literal. Literal, como su nombre lo dice, no requiere ninguna interpretación, sino que solamente se trata de saber identificar qué significa cada palabra. Reconozco cada palabra, sé qué significa, entonces entiendo. Pero eso es todo. Vale. El nivel inferencial, por su parte, ya se trata de identificar o de suponer información que no está ahí presente. A eso le llamamos información
implícita, porque está ahí, pero no es evidente. O sea que tengo que suponer, ahí se ponen en juego todos mis conocimientos, mi capacidad de deducir para entender que cuando dos personajes están hablando en un cuento, en un diálogo, lo que esos personajes dicen es porque tienen un conocimiento acerca de eso, pero yo no soy parte de la historia. Entonces, yo puedo intuir, puedo suponer con la información que no está ahí presente. Se trata de presupuestos o sobreentendidos. Bien. Y el crítico, el más complejo, ese ya se trata no solo de leer así, como les decía, el nivel literal con la información que tenemos ahí, o de suponer, de intuir, de pensar en otra información que no tenemos ahí tan obvia, sino que el crítico ya se trata de una opinión, de nuestra capacidad de juzgar un escrito. Por ejemplo, ustedes ya habrán elaborado algunas fichas de lectura de las obras que han leído, tal vez desde séptimo, octavo y noveno grado. Al finalizar esa ficha, o usualmente les hacen esa pregunta, ¿cuál es su opinión de la obra? Y normalmente nosotros no podemos evitar decir, es una obra muy interesante porque, bueno, trata de misterio, hay un crimen y se trata de resolver, mantiene al lector atrapado, no es aburrida porque las acciones suceden rápidamente, se mantiene muy bien la intriga, el lenguaje es sencillo, entonces me gustó, me mantuvo interesado y la recomiendo 10 de 10. Bueno, esa es una opinión un poco subjetiva, pero tiene unos puntos que se rescatan, como cuáles, como que habla de la intriga, del misterio. Cuando nosotros empezamos a opinar, a clasificar, a juzgar un texto, entonces ya tenemos un nivel más crítico. Y a su vez vamos a juzgar las acciones que ahí ocurren y vamos a pensar, yo habría hecho eso que hizo ese personaje, no porque tal cosa, bueno, en este país las cosas ocurren de forma diferente. Ahí voy a poner yo en juego todo lo que sé y las normas del espacio de donde vivo para evaluar las acciones de los personajes de cualquier texto que estoy leyendo. No necesariamente textos en los que haya personajes, puede ser cualquier texto, pero tengo una visión crítica de él, o sea que lo evalúo, lo juzgo, no digo me interesa, es bonito, es divertido, no, porque eso se queda muy subjetivo. Me vuelvo crítica cuando tengo una opinión objetiva, acertada, tomando los puntos más relevantes acerca de lo que conozco. Bueno, ahora veamos los factores, que ya se los mencioné, pero ahora los tenemos acá escritos. El conocimiento que el lector posee del significado de las palabras. Bueno, es importante conocer cuál es el significado de una palabra, sobre todo si esta tiene varios. Entonces, cuando yo estoy leyendo y me topo con una palabra extraña, pero esa palabra tiene un significado para mí, pero resulta que ahí se ve extraña. ¿Por qué? Porque tiene otro significado en realidad. Se está utilizando con otra función. Por eso es importante ampliar nuestro conocimiento del vocabulario. Hay palabras que significan más de una cosa. Veamos el punto número 2, las ideas, conceptos y la cultura de cada lector. Bueno, pensemos un poco acerca de, no voy a mencionar un libro en específico, piensen ustedes en alguna novela que hayan leído este año. Una novela tal vez de qué país podría ser, bueno, podría ser una novela inglesa, francesa, algún cuento, una novela, cualquier historia pueden pensar. Bien, en esa historia, cualquiera que no pertenezca a nuestro país, y menos en los últimos 10 años, nos mostrará que hay acciones, que hay aspectos de la cultura muy raros, extraños, que nosotros decimos, uy, y así es como hacían eso antes, o por qué opinaban eso, o por qué trataban a las personas así, por qué se normalizaba tanto. Eso es porque nosotros hemos sido
criados en una cultura muy alejada de todos aquellos paradigmas de la época de antes del año 2000, por ejemplo. Hemos sido criados en una época muy distinta. Digamos que antes, voy a poner un ejemplo normal, antes para ir a la escuela, las personas se esforzaban muchísimo porque trataban de salir adelante, dado los altos niveles de pobreza en el país. Cuentan muchos que caminaban kilómetros para llegar a la escuela y que no tenían zapatos, solamente tenían un par de zapatos y para que no se gastaran, se los quitaban y caminaban descalzos. Y luego los zapatos se los ponían en la escuela. Bueno, hubo, probablemente aún, esperando que no, hubo muchos niños en aquel entonces, muchos años atrás acá en el país, que se vieron por eso. Vaya. Pero su familia les decía a ellos, si no haces estos quehaceres, no vas a ir a la escuela. Entonces los niños se levantaban muy temprano a lavar el maíz, a ordeñar vacas en la zona rural, a hacer todo lo que debían hacer y luego se iban a la escuela porque se sentían motivados, les gustaba ir. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Es lo opuesto. Ahora les quitan absolutamente todas sus tareas. Claro que no, eso no aplica para todos, solo son algunos casos, para que vean cómo cambian un poco las cosas. Les quitan todas sus tareas con el propósito de que, tareas domésticas, con el propósito de que puedan tener tiempo suficiente para estudiar, para prepararse para exámenes, para reunirse en grupos y trabajar en sus actividades, todo eso, para que estén tranquilos en clase. Les dan absolutamente todo lo que necesitan para poder estudiar en las mejores condiciones. ¿A ustedes les parece raro tal vez cómo ha cambiado en ese aspecto el acceso a la educación? Pero bueno, es porque la época es distinta. Entonces, si ustedes se topan con una narración en la que se habla de esas experiencias, de esas dificultades para ir a la escuela, se quedarían sorprendidos, se extrañarían por eso, tal vez sentirían empatía, quién sabe qué sentirían por eso ustedes. Pero es eso lo que está en juego, una cultura muy distinta. Así como si se encontraran leyendo un texto con ideas, por ejemplo, muy machistas, y ustedes se quedan así como, odio a este personaje, suele pasar, la verdad. Odian a los personajes. Por ejemplo, acá hay muchos estudiantes que tienen bandos, por así decirlo, en los que abiertamente discuten que odian a tal personaje porque se comporta de tal forma. O sea, aquí se discute de forma muy interesante la literatura, no solo así nomás como leer, de qué trata, cuenta el resumen, cuáles son los personajes, sino que hay que opinar acerca de las acciones. Hay que opinar acerca de lo que nos está contando alguien en su libro. ¿Cuál fue su intención al contarnos eso? Ahora tenemos el punto 3, la capacidad para cuestionar y juzgar un texto. De nada sirve que yo lea y lea y lea si todo lo tomo como por cierto y así como me lo están dando. No cuestiono absolutamente nada. Yo tengo que hacerme preguntas sobre por qué habrá pasado eso, por qué el autor nos está expresando estas ideas. Todo eso hay que cuestionarlo, hay que juzgar cada texto, porque de lo contrario no participamos de la lectura, no nos volvemos lectores activos, somos un lector pasivo que recibe la información que le dan, hace lo que le piden y al final se olvida e incluso ni siquiera disfruta de esa lectura. Y bueno, esa sería una experiencia un tanto aburrida. A ver, veamos la siguiente diapositiva. Ok, vamos a leer Romeo y Julieta. Vamos a leer un pequeño fragmento para identificar brevemente la idea principal y el tema.
Cuando nosotros abordamos un texto dramático para analizarlo, usualmente lo que debemos ver primero es la estructura. Vamos a ver, si es un libro extenso, vemos su tamaño, su grueso, el tamaño de letra que tiene, el espacio. Desde ahí lo vamos juzgando. Decimos, es una lectura breve o es una lectura larga, ojalá no sea tan tediosa. Eso es lo primero que vamos viendo. Luego podemos hojearlo un poco y ver el índice. La mayoría de obras teatrales se dividen en 3 o 5 actos, pero eso puede variar, puede variar. Eso nos ayuda a tener una idea de cómo se van a ir organizando las acciones. Por ejemplo, si tengo nada más 3 actos, sabré que en el primero todo es introductorio, que en el segundo se debería ir dando el desarrollo, se va gestando el clímax y en el tercero pues tenemos nuestro desenlace. Esa sería una forma correcta ya de ir pensando qué va a ir ocurriendo. Luego vemos los personajes también en una de las primeras páginas, luego de la distribución de la información en escenas, en actos, nos presentan los personajes. Ese es un apartado indispensable en una obra dramática. Siempre se dicen los personajes. ¿Por qué? Porque prácticamente es un guión teatral el que nos han presentado. Entonces vamos a ver eso. Luego el tiempo y el espacio. ¿Saben? Esto nos viene dado entre paréntesis y se llaman acotaciones. Ahí cada obra teatral nos dice al inicio de cada acto o de las escenas si se encuentran dentro de una iglesia o afuera, en un espacio abierto, en un espacio cerrado, en un salón, en una sala de estar, en un parque. Y debemos recordar también que los espacios no varían mucho porque se han designado para representarse en teatros, entonces no van a estar cambiando a cada rato la utilería, las cortinas, los muebles, todo eso no lo van a estar cambiando. Así que el tiempo en una obra no suele variar, el espacio, perdón. Y a su vez vamos a ver los subgéneros que encontramos en el texto dramático. Entonces eso nos va a dar una idea. Si tenemos un subgénero trágico, la tragedia, por ejemplo, sabremos que vamos a llegar a un final nefasto, funesto. Y si estamos ante una comedia, pues no siempre vamos a reír, porque ya el humor a veces dicen que está desfasado de la época, no logra provocarnos risa. Hay algunos temas que por la época se satirizan, se expresan de una manera burlesca, pero llegado a este punto, a este año 2022, con lectores jóvenes como ustedes, hay comedias que se toman con mucho desagrado porque no son temas para reír ni para burlarse. Y luego tenemos los estilos. Podríamos encontrar que es teatro en verso o teatro en prosa, o sea, un teatro que está hecho para ser declamado además. Sonaría muy bonito, muy poético estar en una representación teatral así. Y también tenemos que tener presente los contextos, un contexto histórico, social, artístico, cultural, en el que fue creado la obra. Por ejemplo, les mencionaba Shakespeare. Hay que ir a ver qué ocurría en Inglaterra en esa época. ¿Cómo se le llamaba al teatro en esa época? Bueno, se llamaba teatro isabelino. Y se llamaba así porque tenía algunas características específicas. Les voy a dar un dato relevante de esto. Y es que en el teatro de Shakespeare, las mujeres no podían participar de la actuación, eran excluidas. Entonces, los hombres tomaban los papeles de los personajes femeninos y se disfrazaban como mujeres. O sea, ellos interpretaban el papel de las mujeres. No estaban excluidas de la historia, pero sí estaban excluidas del escenario. Fue hasta 1660 que aparecieron las mujeres en el escenario. Pero bueno, podemos dejar ese dato hasta acá y con eso podemos juzgar también este tipo de historias, con ese pequeño dato. Eso dice mucho de su contexto, de la posición de la mujer en ese momento. Vamos a cambiar de pantalla por el texto
Permítanme. Bueno, acá tenemos el pequeño fragmento que les he colocado de Julieta para que hagamos este ejercicio de identificar el tema y la idea central. Bueno, el tema viene dado por una palabra o dos, tal vez, una oración breve incluso puede ser el tema. Siempre va a ser un sustantivo abstracto. ¿Por qué va a ser un sustantivo abstracto? Porque no es tangible. El tema nunca va a ser Julieta, Romeo, Julieta. No va a ser ese tema. Podría ser la discusión. Ah, ese sí ya es un tema porque es abstracto. No puede ser ningún personaje ni ninguna acción. El tema va a ser algo abstracto como la mentira, el engaño, el amor, la curiosidad, la guerra, la discusión, la batalla, la ira, el orgullo. Esos son temas. Y la idea central, esa ya viene expresada de otra forma, una más amplia, por así decirlo, una oración o más, una explicación que nos dé más acerca de ese apartado. Por ejemplo, este que vamos a leer es bastante breve, pero si yo quisiera aplicar lo mismo al texto por completo, entonces voy a hacerlo apartado por apartado o párrafo por párrafo o acto por acto o capítulo por capítulo. Y voy a decir, el capítulo 1 trata sobre el amor que siente, el enamoramiento de Romeo hacia Julieta. Pero el capítulo 2 trata de otra cosa. Y el capítulo 3 vuelve a tratar acerca del enamoramiento. Y voy a ir viendo que el tema del enamoramiento es uno de los que predomina en la mayoría de capítulos. Entonces ese definitivamente va a ser uno de los temas principales de la obra en general. Pero ahora lo vamos a hacer con este pequeño fragmento, el cual voy a leer, pero no voy a leer los nombres, eso sí, porque ustedes los están viendo. A ver, en esta escena entra Julieta. Julieta, hola, ¿quién me llama? Madre. Aquí estoy, señora. ¿Qué deseáis? Pues se trata, ama, déjanos un rato, hemos de hablar a solas. Ama, vuelve, pensándolo bien. Más vale que lo oigas. Sabes que mi hija está en edad de merecer. Me sé su edad hasta en las horas. Aún no tiene los 14. Apuesto 14 de mis dientes, aunque válgame, no me quedan más que 4. Ok, un apartadito por aquí. Esto que está entre paréntesis no es una acotación, esto se llama aparte, porque el personaje de Ama lo está pensando, lo dice en su mente. Solo que en el teatro es lógico que lo va a decir con su voz y los otros personajes van a hacer de cuenta que no escucharon nada, porque obviamente el público tiene que escucharlo, ¿verdad? Continúo. Apuesto 14 de mis dientes a que no ha cumplido los 14. ¿Cuánto falta para que acabe julio? 2 semanas y pico, dice la señora Capuleto. Pues con pico o sin pico, entre todos los días del año, la última noche de julio cumple los 14. Susana y ella, señor, da paz a las ánimas, tenían la misma edad. Bueno, Susana está en el cielo, yo no la merecía. Como digo, la última noche de julio cumple los 14. Vaya que sí, me acuerdo muy bien. Del terremoto hace ahora 11 años y de todos los días del año, nunca se me olvidará ese mismo día la desteté. Me había puesto ajenjo en el pecho, ahí sentada al sol, bajo el palomar. El Señor y vos estabais en Mantua. ¿Qué memoria tengo? Pero, como digo, en cuanto probó el ajenjo en mi pezón y le supo tan amargo, Angelito, hay que ver qué rabia le dio la teta. De pronto el palomar dice que tiembla. Desde luego, no hacía falta avisarme que corriese. Y de eso ya van 11 años. Pues entonces se tenía en pie ella solita. ¿Qué digo? Pero si podía andar y correr. El día antes se dio un golpe en la frente y mi marido, que en paz descanse, siempre alegre, levantó a la niña. Ajá, le dijo, te caes boca abajo. Cuando tengas más eso, te caerás boca arriba. ¿A que sí, Julie? Bueno, Juli.
Y Virgen Santa, la mocosilla paró de llorar y dijo que sí. Pensar que la broma iba a cumplirse. Aunque viva 1000 años, juro que nunca se me olvidara. ¿A que sí, Juli? Dice. Y la pobrecilla se calla y le dice que sí. Ya basta, no sigas, te lo ruego. Bueno, ese texto, este fragmento lo dejamos hasta ahí. Espero que hayan logrado comprender de qué trata. Está bastante interesante, la verdad. Es un poco divertido el tono de la ama, de la niñera, de aquella que dio de amamantar a Julieta. A ver, ¿de qué se está hablando en este fragmento? Recordemos cuál fue la pregunta, cuál fue la interrogante con la que se inició. Dice, acá, me sé su edad hasta en las horas, le dice. Bueno, no, en realidad fue el comentario de la señora Copuleto que decía, sabes que mi hija está en edad de merecer. Entonces, la ama empezó a mencionar que sabía su edad por tales y tales motivos que era imposible de olvidar porque ella le había dado de amamantar, porque tenía otra niña llamada Susana, porque su marido había hecho tal cosa. Entonces, todo eso le permitía recordar. O sea que todo ese diálogo tremendo que dio ama fue para comprobarle a la señora Capuleto que ella estaba segurísima de la edad de Julieta. Entonces podríamos decir que el tema en este caso es la edad de Julieta, porque de eso es de lo que se está hablando. Y la idea principal ya podría expresarse de una forma más amplia. Por ejemplo, expresando que la ama de Julieta siente un profundo amor hacia ella, dado que la crió desde temprana edad y por eso está segura de la edad que tiene en la actualidad. Así podríamos decirlo. ¿Ven la diferencia? El tema es brevísimo, la edad de Julieta, y la idea principal se expresa de una forma más amplia. Muy bien. Hagan este ejercicio con otro tipo de textos, no necesariamente dramáticos, pero esto les va a servir a ustedes para que se les facilite la comprensión. Hay personas que leen y leen mucho o leen cualquier tipo de información, de texto, de publicación, redes, en línea, cualquier información, pero no logran captar cuál es el mensaje. Si ustedes les preguntan si leyeron tal artículo, pues no les saben decir absolutamente nada acerca de él, aunque tal vez lo hayan disfrutado un poco, les haya parecido entretenido. Es lo mismo cuando ven una película, no solamente cuando leemos pasa esto, que solamente pasa el tiempo y creen que están viéndola, pero en realidad solo son imágenes pasando frente a sus ojos, no están poniendo atención. Bien, nos hace falta unos pocos días para realizar el examen de admisión. Espero que les haya servido toda esta información, que se les facilite estudiar esto cuando lo estudiemos en los temas. Cuando lo veamos en los temas del próximo año, les deseo mucha suerte en su examen de admisión y ánimos. Los invito a que lean todo lo que puedan en este tiempo de finalizar su 9º grado y luego en las vacaciones, todo eso. Aprovechen su tiempo y vengan con ánimos al colegio preparados. Los invito también a que practiquen su ortografía, a que repasen reglas, a que lean todo lo que encuentran en línea, en internet, en sus redes sociales y cuestionen, ¿esto estará bien escrito? Porque se necesita de un ojo crítico, un buen ojo para identificar errores. Bueno, eso que escucharon fue el timbre del colegio. Ok, entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. Es un placer para mí haberlos recibido en este curso de admisión previo a su examen, aunque no los conozca aún. Les deseo mucha suerte, ha sido un placer y bienvenidos al Colegio Español Padre Arrupe. Adiós.